Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces, en donde hoy vamos a conocer una historia cargada de mucha empatía, mucho reconocimiento de los demás y esas historias que nos marcan, nos sirven de ejemplo y de motivación para que tú también puedas hacer un cambio por la humanidad. Hoy nos acompaña Sami Bustos, una persona que hace una muy linda labor y nos va a contar de qué se trata. Sami, bienvenido a Voces. Gracias, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder seguir sembrando empatía. Gracias a todos los que están viendo precisamente este excelente material y dispuestos a compartir esta historia. Sami, bienvenido y nos acompaña también Emiliano. Quiero saber quién es Emiliano, Sami. Que él mismo se nos presente. Pues como ya me conocen varios, soy Emiliano Muñoz Portilla de la Fundación Bigotes, tengo 14 años y colaboro en esta fundación y a muchos más animales que se puedan Bueno, ayudar. ya nos hablaron, Fundación Bigotes, Sami, tú, bueno, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, cómo arranca esta historia. Bueno, la Fundación Bigotes se conforma hace 4 años de manera legal, pero es un ejercicio que viene evolucionando a través de toda mi vida. Desde que tengo recuerdos grabados en mi cabeza, siempre he tenido animales a mi alrededor. eh, en mi adolescencia perros por todas partes y salí a trabajar, ya me convertí en adulto y siempre por donde pasé en todos los municipios siempre tuve un animalito cerca de mí. Llegué a Pitalito que me adoptó como hijo y tuve la fortuna de poder traer a toda mi familia. Somos laboyanos por adopción, pero ya hace casi 2 décadas. Entonces, al poder conformar aquí nuestro sitio, es mediante donde terminaremos nuestros días, viene la necesidad de poder dejar una semilla, de poder trascender en nuestra existencia y conformamos entonces un ejercicio de voluntariado. Ya hace 14 años que comenzamos a rescatar perritos, como lo hacen docenas de personas en las calles, en cada rinconcito de nuestro país. El perrito que necesita la ayuda se recoge, se le da la atención, se da en adopción. Comenzamos a sumar más y más animales, 10, 15, 20 animales. Las necesidades, pandemia nos marcó de una forma tremenda. Hasta ese momento podíamos sostener el ejercicio de nuestros bolsillos sin ningún inconveniente. Y posteriormente ya viene el apretón económico que nos mueve entonces a organizar la labor de la fundación con el fin de darle el estatus de representación, de existencia legal y poder captar recursos. No se ha podido, pero en términos de gestión nos ha permitido visibilizar más el ejercicio. Ok, Sami, para entender un poco más, nos hablas de fundación, nos hablas de voluntariado y nos hablas de rescatar animalitos, ¿cierto? Cuéntanos un poco, primero, cómo se genera la idea. Dices que esto viene desde la familia, desde pequeño siempre viviste rodeado de animales, pero ¿en qué momento tú dices, ok, voy a hacer esto parte de mi vida y empiezo a rescatar? ¿Y qué pasa con esos animales? ¿Los conservas contigo? ¿Es un hogar de paso? ¿Los das en adopción? Cuéntanos un poco más cómo es todo el funcionamiento de la Fundación Bigotes. En este momento viven acá en Pitalito, listo, ¿cuántos animales tienes? Entrémonos un poco más en todo el proceso de la fundación. Claro que sí. Nosotros realizamos este ejercicio, es un ejercicio completamente familiar. Muchas veces se habla de fundación y muchas veces las personas creen que hay docenas de personas, un andamiaje de voluntariado enorme. Nosotros somos 8 personas en la familia, vivimos en 2 casas en arrendo, aquí cerca de la Cámara de Comercio y en la vereda de Mortiñal vive mi hermano, mi madre y mi hermano. Entonces, comenzamos a recoger animalitos. Las figuras de este trabajo con protección y bienestar animal son diversas. Está el hogar de paso, que consiste en recibir los animalitos, ayudarlos, darlos en adopción. Pero resulta que los animales que están en esta vulnerabilidad en las calles, en su mayoría, son animales que tienen condiciones de salud complejas Ujú. y muy difícilmente son adoptables escúcheme, son adoptables, pero nuestra cultura de adopción a veces nos distancia por el estereotipo que tenemos de lo que es un animal bonito. La gente es muy selectiva por lo Sí, general. correcto. Jorge Luis, tenemos, por ejemplo, docenas de solicitudes a la semana de adopción, Ujú. pero cuando uno entra a hilar un poco más delgado, a hacer esa caracterización con la familia, se encuentra con que la solicitud quiere un cachorro de pastor alemán, un cachorro de lobo siberiano, Animales de raza, macho por que no así pase de decirlo. 3 meses, con vacunas y con una bolsa de concentrado. Nosotros en este momento tenemos animales ciegos, sordos, parapléjicos, amputados, con movilidades reducidas, ancianos. Esos animales no se adoptan. Entonces,
Nosotros empezamos a recibir animales en el hogar de paso hasta que llegamos a un tope, digamos, por la capacidad instalada. Y ahí es donde viene el dolor de cabeza, porque la comunidad se acuerda mucho de buscarnos. Cuando digo buscarnos, digo al gremio como tal. Ujú. Ahí les decía que hay, según nuestros datos, más de 50 personas en Pitalito que hacen esta labor, pero difícilmente se acuerdan de ir a ayudarnos, y no me refiero solamente en términos económicos, porque para una organización que trabaja en estos asuntos, el hecho de recibir una visita y que los animales puedan socializar con más personas, que se puedan sacar a pasear con más regularidad, es una ayuda enorme. No tiene que ser necesariamente giros al neque, Económico. ¿sí? Claro. Sino el apoyo con el trabajo, porque es que ahí es donde está la parte más difícil de trabajar. Nosotros como familia, está Emiliano, 14 años, Iliana, 16 años, Elizabeth, 3 años, Que son tus 4 años. hijos. Está Sofía, que también tiene 4 años, es mi sobrina, y todos estamos engranados en función de esto. Pero entonces no podemos hacer una salida familiar, porque tienen que quedar por lo menos 2 personas, una en cada hogar de paso. Y no es ni más faltaba en tono de queja o de victimizarnos, sino de contarles un poco de lo que hay detrás De de generar la cámaras. conciencia de todo lo que hay detrás, porque la gente cree que solamente va y deja una comida o le da un like a una foto y con eso Es es, o soporte. mucha gente comenta, ay, pobrecito, y con eso creen que están generando empatía o que están solidarizándose, pero en realidad la idea de este ejercicio que estamos haciendo hoy es mostrar tu historia y aparte dejar un mensaje de que siempre podemos hacer más. Y muchas veces es eso, no es lo que tenemos por dar desde el bolsillo, sino desde el corazón, ¿cierto? Sí es. Dices que tienes muchos animales enfermos que necesitan cuidado, Sí. necesitan una limpieza, necesitan... Cuéntanos un poco de todo este ejercicio que tiene que ser bastante complicado. Es importante que la comunidad caiga en cuenta que darle protección y bienestar a un animal va más allá de darle techo y comida, porque muchas veces le llamamos el síndrome del fotógrafo. Hay un animalito en la calle, foto, Facebook Live para transmitir, incluso está en la calle, lo que ustedes me contaban que hicieron con el animalito. El primer paso que hay que hacer es tomar la precaución de ayudar al animalito, porque la persona que lo puede ayudar es la que está allí. Hemos tenido experiencias tristes donde nos mandan videos, vamos a ubicar el sitio en donde estaba el animalito, encontramos el cuerpo porque ya fue atropellado. Ujú. Entonces, eso no tiene ninguna razón de ser. La Claro. responsabilidad, muchas veces, estamos en este momento, la Fundación Bigotes hace parte de la Junta Defensora de Animales del municipio. Estamos trabajando de la mano con la administración municipal. Aquí viene una situación de coyuntura, y es que muchas veces decimos es que es culpa del alcalde. Siempre hemos sido muy claros en las reuniones en las que participamos a nivel institucional, pero también en los ejercicios que hacemos de sensibilización con la comunidad. El alcalde no es el que los abandona en las calles, el alcalde no es el que los envenena. Tiene, por supuesto, la responsabilidad a nivel institucional de articularnos a todos, pero esto es una responsabilidad como sociedad. Ujú. Entonces, nos buscan para dejarnos estos animalitos, pero luego se les olvida que necesitan comida, que necesitan pañales, alimentación especial en muchos casos. Por eso nosotros tuvimos que, lamentablemente, con el corazón arrugado, pero con la conciencia de hacer las cosas bien, cerrar las puertas del hogar de paso, porque dejó de ser un hogar de paso que en teoría debería permitir la entrada y salida de El animales, No, tránsito constante. una transición. para convertirse en un santuario, que un santuario es el sitio en donde llegan los animales y pasan todo el resto de su vida. También una pregunta. A mí en este momento tengo una duda muy grande, y yo creo que también las personas que nos están viendo, ¿cuántos animales se puede llegar a tener en un hogar? Porque tú me estás hablando de esa transición de un hogar de paso a un santuario, y que también es tu hogar. O sea, es también donde compartes con tus hijos, con tu familia, con tu núcleo familiar. ¿Hasta cuántos animales han tenido y cómo ha sido ese ejercicio de yo vivo en una casa que es propia y rentada, y el propietario que me dice, voy a dejar lo que usted haga esa labor o me coloca trabas? ¿Qué tan empático es frente a lo que ustedes vienen haciendo? Porque es una labor difícil, analizando las características de cada uno de los animales que ustedes hacen la intervención y la ayuda. ¿Cómo ha sido ese proceso? Nosotros en ese sentido hemos sido muy afortunados aquí en la casa en donde vivimos nosotros, cerca de la Cámara de Comercio. Ujú. Doña Luz María, y valga el hecho de mencionarla aquí, porque sin ella no habríamos podido No estar sería los esto últimos 12 posible. años en la misma casa. Ella es plenamente consciente de lo que hacemos y nos ha permitido realizar la labor.
sé de muchas personas que con uno o dos animales ya les dicen Porque aquí no esa es pueden venir. otra, exacto, esa es otra. Muchas personas, no, es que no puedo tener mi mascota porque en mi casa me lo prohíben. Es que el arrendatario me dijo que no puedo tener mascota, por eso lo voy a devolver. Nos ha pasado incluso. Tengo que dejar mi perro abandonado porque me pidieron la casa. Y es una de las razones que yo he visto en redes sociales o en fundaciones o, no, es que me voy de De viaje y viaje. me dejo el perro porque no me lo puedo cargar. Como si fuera una maleta que estorba. Lastimosamente suena cruel, pero muchas personas lo ven así. Ahora hablábamos justamente de eso. Entonces, cómo ha sido la parte de la empatía? No solamente de la dueña de la casa, que ya la estás nombrando y vale recalcar su nombre, lo que tú dices como en forma de gratitud, ¿cierto? También de los vecinos, el ruido, tal vez los olores. Yo tengo en mi caso, alcancé a tener 4 perros en casa. Y, ay, que ustedes se van y alborotan la casa, alborotan la cuadra, y la gente no entiende que yo no le puedo decir a mi perro quédese callado mientras vuelvo. ¿Cómo ha sido ustedes teniendo 12, 20? ¿Cómo ha sido? Eh, Tocan varios puntos claves y es la necesidad de que nosotros como tenedores o tutores de mascotas no hablamos ya de propietarios. Hablar de propietarios o de propiedad implica pues que se convierten, aunque por ley todavía son bienes inmuebles, son semovientes, pero ya hay varias sentencias de la Corte que han evolucionado en jurisprudencia en Colombia y ya hablamos incluso de familia multiespecie. Entonces, si consideramos a los animalitos que nos hacen compañía como integrantes de nuestra familia, no entiende uno por qué es tan constante el hecho de que lo que le mostraba ahorita en el mensaje. Me escriben lamentablemente el caso de una perrita donde la muchacha se va a estudiar y no encuentra otra solución que dar su animalito de 4 años en adopción. Una opción. O bueno, en adopción no, porque En ella nos deja, fundación. sí, correcto. Que también es diferente. Perdón, hago un paréntesis ahí, porque otra cosa es decir, un ejemplo, pongo el ejemplo de mi hermana, se fue del país, nosotros vivíamos en otro país, no se podía llevar su gata y la gata queda conmigo 10 años más, 8 años más, ¿sí? Ya la gata en este momento falleció, pero vivió siempre en la misma familia, nos conocía a todos, en un entorno seguro, con una vida digna, llena de amor, ¿cierto? No la veíamos como esto ya no me queda, te lo dejo. No, sino como es parte de mi familia, le dejo con alguien que conoce y que la va a cuidar porque definitivamente era un país donde no se podía ir con un animal, bueno, era otra época más compleja. Pero no es que, no, voy y la tiro a una fundación porque creen que las fundaciones son eso, Una reciben, obligación además se Sí, vuelve. Es sí. eso. Y además yo siento que ven un problema y no reconocen a una mascota, a un gato, a un perro como un ser vivo, sino como algo que se puede, perdón, mover de un lado para otro como un objeto. Y es algo muy notable frente a lo que está diciendo en este momento, lo está diciendo Nata, y tú lo mencionas como que yo voy y dejo el animal porque es la obligación de la fundación, porque para eso están creadas. Sí, a veces siento que muchas personas se sienten tranquilas cuando como sociedad consideramos que los animales en esta vulnerabilidad son un problema. Y muchos, hoy en día la empatía va en crecimiento, pero muchos se sienten tranquilos con tomar el problema y ocultarlo ante los ojos de la sociedad en general y ubicarlo en un sitio en las fundaciones donde ya no está a la vista del público, pero simplemente nos trasladan el problema. Entonces, me preguntaba hace un momento cuántos animales pueden estar en una casa. Eso es algo que se llama etología, que es analizar el comportamiento y se debe determinar los requerimientos por especie. Les mencionaba también, ayudar a un animal no es solamente darles techo y comida, el enriquecimiento ambiental es supremamente importante, poderles darle la recreación, poder tener el tiempo y el espacio para analizar la personalidad de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es único y tiene unos comportamientos que lo hacen único y especial y en la medida en que uno logre incentivar las destrezas, las habilidades que tenga cada uno y trabajar sobre los comportamientos no adecuados o los miedos, temores de otros, puede realmente ayudarlos, porque es que también hay que recurrir al mea culpa, como se dice, porque como gremio muchas veces en el país estamos incurriendo en unas prácticas de acumulación que no solamente no nos hace parte de la solución, sino que nos hace parte del problema, porque se pueden acumular animales en casas, de hecho aquí en Pitalito está sucediendo en algunos casos, pero nos lleva incluso a caer en algo que se llama el síndrome del arca de Noé. De muy buena intención podemos cometer errores. Se necesita lo mínimo que necesitaría un hogar de paso,
Eso es bueno mencionarlo porque pensamos lanzar una estrategia para consolidar una red de hogares de paso que nos permita de pronto ampliar el impacto Crecer. de nuestra labor. Ujú. Porque es que hay algo que es muy delicado y es muchas veces se encuentra un cachorrito en un sector de la galería, se lleva, hay que dejarlo en un área de cuarentena para poder monitorear su estado de salud. Y si hay otra camada, así sea de dos perritos, hay que dejarlos en un sitio aparte, no pueden llegar a compartir el mismo El mismo espacio espacio. Ok. Ujú. porque existe el riesgo de un cruce de enfermedades y en últimas puede detonar en la muerte de los 6 8 cachorros. Ujú. Entonces eso hace que la necesidad de espacio, si se va a trabajar con cachorros, bueno, esto aplica para cachorros y animales adultos en general. Entonces la necesidad de espacio para poder rescatar animales es enorme. Esperamos pronto podernos trasladar, como les mencionaba, al sitio en las afueras ya para poder organizar un poco mejor las cosas. Una de las cosas que hemos aprendido sobre la marcha, aparte de monitorear un poco mejor los procesos de adopción, porque al principio cometimos también muchos errores. Está este animalito, se rescató, usted viene a adoptar, llévese. Lamentablemente fuimos aprendiendo sobre la marcha con casos desastrosos, que hay que hacer una caracterización de la familia, estudiar cómo está conformada, ver si el animalito, si ya tenemos un perfil de personalidad, si sabemos que le gustan, no le gustan los niños, los adultos los tolera. Hay perros que no conviven bien con No personas, adultos mayores. socializan bien o con otros Y así animales. como ustedes decían, ustedes hacen un estudio de todos los animales o la intervención que hace con las diferentes especies, porque un día los visité y hace muchos años vi que tenían hasta un mini pig, un cerdito pequeño allí también dentro de la casa de ustedes. También es como hacer esa caracterización, el estudio, para que llegue a un hogar donde realmente esa mascota va a ser tratada con amor, con cariño, con respeto, se le dé la recreación y todo el tiempo que necesites. Yo tengo una pregunta para ti. Yo te conozco hace algunos años. ¿Cuántas mascotas tienes en este momento en casa tú? En este momento tenemos 28, sí, 28 entre perros y gatos. Una historia de esas 28 historias que te haya marcado, que tú recuerdes que haya sido especial para ti. ¿Cuál ha sido? De todas esas 28 Mm, historias o momentos dulces y tristes, muy seguramente. Podría ser el de un perro que tenemos llamado Atlas, que fue un perro que tenía sarna. Ajá. Estaba pues en las calles, todos le tiraban agua caliente, O- eh, le tiraban palos y todo eso, pues porque el perro obviamente iba a oler feo, Ujú. porque a esa enfermedad, sarna. Entonces ese perro, pues, entre Sammy y el hermano, lo rescataron, se lo llevaron a una veterinaria, pero ahí no se pudo tener porque era muy arisco. Ujú. Entonces se llevó para la casa, estuvo en un lugar adecuado para que no tuviera contacto con los demás, sino a los demás animales. Ujú. A ese ya él empezó a dar medicamentos. Yo sí, yo lo que hice fue poder socializarlo, ya que fue el primero que pude socializar con él. Ujú. Hubo una conexión con él. Sí, Que le generaste confianza. Exacto. Una pregunta, ¿crees que el amor cura? Eso es otra cosa. Definitivamente. Sí, sí, yo siento que también es otro aspecto importante. Sin dudarlo, lo respondió rapidísimo. Total, eso es importante porque esta experiencia es verlo desde otros ojos y es crecer en un hogar donde se ha fortalecido esa empatía, ese amor, ese cuidado y muchas otras cosas importantes que hacen parte también de tu proceso de crecer siendo un niño, un joven animalista. Eso es algo, un valor agregado que tú le has dado a tu hogar y que pues las personas que nos están viendo y los que somos papás, qué mejor que podamos hacer ese reconocimiento y ver que los animales no son un objeto, sino que son seres vivos y tratarlos como tal. Eso es tan importante. Y, y vital, y ahora que Emiliano hace la entrada, trabajamos fuertemente en el componente educativo. De hecho, en este momento estamos trabajando un proyecto de educación ambiental ciudadana con la CAN y la gobernación. Nos dieron un aporte en especie y el objeto de ese proyecto es ir a las áreas rurales en las que están justamente cerca a áreas protegidas, porque trabajamos por la protección y bienestar animal de todos los animales. Muchas veces hablamos de protección y bienestar animal y lo primero que nos viene a la cabeza es perros y gatos, pero tenemos Si nos animales, limitamos a... tenemos una visión con un foco específico, Ujú. pero los animales no humanos abarcan los que tenemos como mascotas, los que tenemos como trabajo, los que tenemos animales silvestres también. Entonces, poder trabajar para garantizar el bienestar a todos es un trabajo que debe tomar como piedra angular la educación. Y ahí es donde Emiliano, Iliana, Elizabeth han venido trabajando
en sus instituciones educativas y nos han permitido dinamizar precisamente ese. Hablamos de relevo generacional en café, relevo generacional en turismo, pero rara vez tomamos el asunto del relevo generacional en este asunto de protección y bienestar animal. Eh, la semana pasada, no, hace escasos 4 días, nos falleció un último animalito. Eh, de hecho, en la última semana nos han fallecido 2 animales. Estamos atravesando en este momento una etapa crítica por un tema de un brote. Viral. No tenemos información realmente de qué es lo que pasa, el cuadro de vacunación completo, desparasitaciones al día, y de un momento a otro comenzaron a parte de la población a enfermarse, se nos fue un hito, logramos contener, hay 6 en este momento que estuvieron 2 en cuidados intensivos y regresaron. Pero entonces Elizabeth, nuestra pequeña de 4 años, ya a sus 4 añitos y ya ha tenido que enfrentar, ya tienen sus recuerdos. Varios integrantes de la manada han fallecido, lo recuerda con nombres, recuerda que los hacía tan especiales estando en vida y recuerda que los mató. ¿Sí? Entonces, en este momento, desde el punto de vista psicológico, incluso en Colombia se habla del tema del duelo cuando una persona pierde un animal Ujú. de compañía. Nosotros estamos sujetos a un periodo de duelo constante. Eso era un tema que también quería abordar más adelante, y era cómo hacen ustedes para tener la fortaleza, para rescatar, para ir a ver casos a veces tan indolentes, casos de no solamente de animales atropellados o animales, como me contabas el caso de la chica que se va a estudiar y quiere dejar el perro en tu fundación, sino animales maltratados. Vimos un caso en las noticias de un perro que sufrió un machetazo por culpa de un inhumano. Eh, no sé, no hay una razón, porque no hay una justificación, porque quiso, porque no hay nada que justifique tal acción, tal proceder. ¿Ustedes cómo hacen para afrontar un caso como esto y más con niños, porque es algo familiar, ¿cierto? Digamos que los adultos tenemos un nivel de conciencia, de tal vez mantenernos en equilibrio, de manejar nuestras emociones, de tener tranquilidad ante ciertos casos, ¿cierto? Y situaciones, pero ¿cómo hace para explicarle a un niño esto? ¿Cómo haces para seguir creyendo en la sociedad o para seguir creyendo que puede haber un cambio cuando constantemente encuentran este tipo de situaciones y de casos? Definitivamente nos mueve a buscar estrategias para ubicar a los muchachos en un contexto distinto respecto a la conciencia de vida y muerte, y sobre todo a quedar tranquilos respecto a que hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Y cuando digo todo lo que está a nuestro alcance es todo lo que es humanamente Humanamente y posible. médicamente posible, porque no nos quedamos, este animalito requiere exámenes y no tenemos con qué hacerlo en este momento. Voy, gracias a Dios, es esta la fortuna de contar con un equipo de profesionales aquí en Pitalito que nos respalda con o sin plata. Entonces se hacen los exámenes, se hace todo lo que tenga que hacerse, y si se nos fue es porque ya no se puede hacer nada más. Entonces nos quedamos con esa partecita buena, con que hicimos todo lo que se pudo, los que logran llegar al hogar de paso y conviven con nosotros meses, hay otros que han convivido años, pero realmente en mi cabeza tengo el recuerdo, han pasado más de 600 animales por nuestro hogar de paso. ¿En cuántos años? Ese hogar de paso está funcionando ahí ya hace 12 años. 600 animales en 12 Sí, años. señora. Y hemos esterilizado hasta la semana pasada con esa perrita 1.486 animales. Un promedio de 50 60 animales por año. Es súper alto, súper alto. Y eso nos ha permitido atravesar todas estas etapas de desarrollo en la labor, nos permite a manera de autodiagnóstico determinar que definitivamente el camino no es el hogar de paso como tal. Definitivamente hay que hacer una estrategia muy integral, hay que ayudar a todos esos animalitos que están en un caso extremo de necesidad y que por nuestra experiencia, por nuestra red de contactos podemos ayudar si la comunidad también nos ayuda. Es que muchas veces nos colocan contra la pared, si usted no lo ayuda, lo voy a dejar morir. Tengo que cerrarme en el corazón y decirme, pues realmente lo está dejando morir usted que está en el sitio Claro. Sea, y no tienes que está tomando aprender acción. también a poner límites con las personas y a zafarte esa culpa o esa responsabilidad, Sí, pero por lo menos tú en tu caso, Emiliano, que tienes mucha menos experiencia, ¿cierto? Mucha menos, pero vienes con esta visión desde muy pequeño y esta crianza de respeto, de amor a los animales, de ayudar, de empatía. ¿Cómo haces tú para vivir estos duelos? ¿Cómo haces tú para cuando
esa impotencia o esa frustración de no poder ayudar tal vez a un animal que solicitan ayuda o que quieren dejar abandonado. ¿Cómo haces tú para vivir este día a día ayudando? Pues para vivir estos duelos, yo lo que me quedo es más con los recuerdos de ese animal, de que se pudo, se hizo lo que se pudo, que lo cuidamos, que se le dio cariño, que jugamos con él. Y pues es eso lo que se me queda a mí. Quedarte con lo que hiciste, no con lo que no. Qué lindo eso que hablan de los juegos y eso, porque volvemos a lo que estaba repitiendo, de que no es solamente brindar un alimento y un techo, sino que ustedes brindan bienestar, brindan calidad de vida, brindan una vida digna. Es un componente crucial en este ejercicio porque el maltrato no se da solamente a nivel físico, hay mucho maltrato emocional eh, revuelto en este asunto. Miren, por ejemplo, para tocar un caso, el caso de la negra que fue una perrita que violaron hace ya 2 años en la galería de Pitalito. Es un caso que nos ha marcado a nosotros también, porque físicamente la perrita se recuperó, a pesar de todas las secuelas que tenía. Hubo un esfuerzo grande por parte de una persona particular que sorteó todo el tema económico para los exámenes y por eso, gracias a eso, fue que se logró llegar en este momento a que el caso esté avanzando en la fiscalía. Pero poder, en mi caso, en un momento específico que había que traerla a ella a control a la veterinaria y no conseguí el transporte, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer ejercicio, lo necesito yo sobre todo. Entonces comenzamos a caminar y cuando veo que venía por la acera un hombre y la perrita no quería caminar, no quería caminar, nos movimos a la acera y un caos total para que la perrita permitiera que un hombre se le acercara. Entonces comienza uno a dimensionar la forma en que el daño emocional La afectación. marca la existencia de un ser vivo que muchas veces muchas personas desconocen que realmente puede tener esas implicaciones. Atlas, el caso que mencionaba Emiliano, en este momento el perro es hermoso, es grande, físicamente está en muy buenas condiciones, pero es un perro que no permite que lo saquen a la calle. Está traumatizado con los carros, los tumultos de gente, lo A estresan causa del demasiado. maltrato y Sí, todo lo que vivió. sí, señor. Cada ser vivo es una historia diferente, cada vez una especial. Tú tocabas ahora un tema muy especial y me surge una duda y yo sé que muchos de los espectadores también la tienen. ¿Cómo funciona una fundación a nivel económico? ¿La gente ayuda realmente? ¿Los entes ¿Cómo se ayudan? mantienen Exacto, o sea, ustedes? sobreviven como, porque muchas veces digo sobreviven porque he visto que las condiciones para poder luchar día a día es una lucha, lo veo así y lo nombro de esa manera porque eh, me parece muchas veces que es difícil y es un reto decir, no voy a poder hacer una perseverancia, pero también de dónde viene esta ayuda. Hablaste de unos profesionales, hablaste de unos exámenes, pero no es solamente eso, es un alimento, es una vivienda, son medicamentos, son tratamientos, bueno, son muchas cosas. ¿Cómo es esa ayuda? ¿La gente se ayuda? ¿No ayuda? ¿Cómo es? Sí, sí, siendo justos y con el agradecimiento a todas y cada una de las personas que en cierto momento de una u otra forma se ha vinculado, el apoyo paulatinamente va en aumento, la sensibilidad de la sociedad va creciendo y eso hace que se acerquen a buscar estos espacios, como en el caso de ustedes. Esto es una ayuda para nosotros enorme porque nos permite visibilizarnos y sin duda va a tocar corazones. Hay que reconocer que también en el gremio hay personas Y oportunistas, se aprovechan de sí, eso. que utilizan fachadas, incluso hemos detectado algunos casos en donde toman publicaciones nuestras y de otros compañeros de gremio, crean una página y de un momento a otro a recibir donaciones por Nequi. Ok. Entonces es normal que las personas desconfíen, por eso cuando nos contactan que quiero ir a ver, por supuesto que sí, puertas abiertas, les explicamos pues es nuestra casa de habitación, por supuesto no es un sitio abierto al público, concertamos una cita, usted lo mencionaba, haya estado en casa visitándonos también, entonces de esa forma los casos están abiertos a, porque entre otras cosas como fundación queremos aplicarle a lo que le llama la DIAN régimen especial, y uno de los requisitos para una fundación que está aplicando eso es entregar las cuentas de manera pública. Entonces, como fundación, cuando la creamos, se creó porque muchas personas me decían, Sammy, si usted tuviera la fundación, yo le donaba, porque está un Es una tema, figura, es un tema sí, jurídico, un tema de... sí. Sí, Legal, Entonces dije yo, exactamente. caramba, pues estoy perdiendo la la oportunidad de tener un oportunidad. apoyo. Claro. Creamos la fundación. Al día de hoy, la fundación de manera
oficial no ha recibido la primera ayuda con 4 años de No, existencia no era legal. realmente el camino, era más una Una palabra. Sí, justificación. exacto. Sin embargo, ha sido una plataforma enorme y eso sí hay que reconocerlo para poder hacer gestión. Y ya depende de las formas como uno muestre, porque hay dos caminos. Uno, quedarse estancado diciendo es que no me ayudan, no me ayudan, o seguir insistiendo, persistiendo y nunca desistiendo, como dicen, para poder mostrar y decir, miren, sacamos los recursos, nosotros hemos hecho rifas, con Emiliano, por ejemplo, en Acevedo, ¿acuerda cuando trajimos la pitaya? Estábamos haciendo un trabajo, un señor por allá le eché el cuento, me dijo, mire, llévese esas cajas de pitaya, se las dejo a mitad de precio, llévelas, las bajamos en la moto y vinimos a revender aquí a A domicilio. venderlas. Y estamos enfocándonos en esa estrategia. Entonces, por un lado, estamos en el camino de registrar la fundación como una organización de régimen especial para poder abrir ahora sí la ventana a que sea algo desde el punto de vista tributario de interés para las empresas. Dos, tener un arsenal de productos que no volver la fundación un negocio en el buen sentido de la palabra, Claro. Ujú. en donde se enfoquen las ganancias para los mismos animales. Para que sea sostenible. Entonces, en el lote en donde Dios mediante nos vamos a ir a vivir, la idea es consolidar una guardería campestre canina. Cuéntanos un poquito de ese proyecto del lote. Ese proyecto llega para quienes son religiosos por voluntad de Dios y bendición de Dios, para quienes no son religiosos, porque hasta eso tenemos que a veces hacer aclaraciones. Es increíble cómo nos ponen con una lupa y revisar todo lo que decimos, cómo lo Claro. decimos para juzgar, pero bueno. Para quienes no son religiosos, será del karma precisamente que da a cada quien lo que se merece, pero nos llegó por una facilidad enorme de pago. Entonces, son 3.000 metros cuadrados. En ese lote se va a consolidar lo que se denominará el primer complejo animalista de Colombia, donde estará la Fundación Santa Marta, Huellas de Amor Pitalito, y pensamos hacer una labor en equipo llevándonos a doña Aura Vázquez, que es muy conocida aquí en Pitalito. Vamos a ver si hacemos una campaña para poder construir su casa ya que quede con nosotros. Y ya hicimos con ella el compromiso de todo corazón y con mucha satisfacción de que cuando ella falte, los animalitos que tiene ella se van a quedar con nosotros. Si en ese momento yo falto también, pues mi familia se hará cargo de Dios mediante de todos. Entre ustedes tres, las tres fundaciones que nombras, Doña Aura, la Fundación Santa Marta y Bigote Hospitalito, ¿cuántos animales crees que se juntan en estos 3.000 metros? Estaríamos sobre los 400 animales. 400 animales, Sí. ¿cuántas especies? Ahí hay conejos, yo creo que son unas 6 especies porque hay, por supuesto, perros, gatos, hay conejos, cabras, caballos, están los mini pig, hasta los chulos, porque Alex allá alimenta los chulos. Ujú. Hace unos días, no sé si recuerdan, pero hubo una polémica en medios porque hubo una queja por parte de un sector de un barrio de Pitalito en donde pedían que se tomara cartas en el asunto por una persona que estaba alimentando unos chulos. Todos los animales no humanos tienen un papel determinante en el ecosistema. Fundamental. Claro. Y Claro. Dios no los hizo al azar. Sí, correcto. Entonces, Fundamental. Así la idea es ayudar a todos, zarigüeyas, todos los animalitos. Y en redes, ¿cómo te encuentran? Yo voy ¿Y a cómo pueden buscar. ayudarte? Hablando de ayudas, cuéntanos, me estás diciendo que nos estás contando que estás organizando todo para que todo sea de manera muy legal, para que la gente confíe de que sus aportes van a ir realmente a esta labor. Dices que también tienes tus redes abiertas, las puertas de tu casa también, para que la gente conozca y vea, conozca también, empatice, si quieren ayudar no solamente económicamente, sino como decías, con cuidado, con juegos, con ir a dar amor. Así es. Cuéntanos cómo te buscan, cómo te pueden ayudar, de qué manera podemos aportar y de qué manera podemos unirnos a esta gran causa. En redes, en todas las redes, nos encuentran como Bigote Hospitalito. Sí, tuvimos la fortuna de poder que el nombre quedara para todas. Y en este momento, en la red, en internet, nos ubican como www.bigotehospitalito.org. Ese ha sido también un paso que nos permite identificarnos como una organización no No gubernamental gubernamental. y que ojalá nos permita, mediante distintas plataformas para conseguir recursos, apalancar campañas incluso a nivel internacional. En este momento está habilitado que ya está a nombre de la fundación el número de NECI 310-413-5182. A ese mismo número incluso se pueden enviar, porque estamos trabajando
en una estrategia integral, como les mencionaba, que es con una aplicación. Está en este momento en nuestras páginas. La aplicación permite recoger un censo georreferenciado que nos da información en terreno de la necesidad de los animales. Con eso priorizamos intervenciones con variables de ordenamiento del territorio como áreas protegidas. Tenemos aquí a nivel urbano varias áreas protegidas estratégicas, con variables de ordenamiento como el tema de la salud de los humanos, por ejemplo, en cercanías al ancianato, en cercanías al hospital. Hay animales que están en esta vulnerabilidad deambulando. Entonces es prioridad hacer intervenciones con ellos. Y hay un tema crucial, hace un rato les hablé de la estrategia integral, entonces atención para los animales que están en esta vulnerabilidad. Crucial, esencial, la estrategia de esterilización. Si usted tiene una finca de 500 hectáreas, la pregunta no es si la va a llenar o no la va a llenar, sino cuánto tiempo va a demorar en llenarla. Esperamos poder nosotros, Fundación Bigotes, establecer una figura de hogar de paso, seguir con esa, pero sería ya prepago. Sé que va a causar algo de escozor, como se dice, pero si una persona considera que quiere ayudar, pero que lo que realmente le falta es tiempo y espacio, nosotros podemos, dichosos, ayudar con eso. Hacer ese Pero rol. no queremos que nos sigan dejando con animalitos, que nos toca asumir ese costo en Y tiempo esa y sí, responsabilidad. de por vida del animalito. Entonces continuaremos con eso, pero la labor de esterilización es, mire que por cada una cuenta básica en un momentico para ustedes, de pronto si no las tienen en la cabeza, y para los que están viendo el video. Una hembra de perro a los 6 meses, una hembra canina a los 6 meses está lista ya con su primer celo, varía de 6 a 8 meses dependiendo del tamaño. Las pequeñas entran en celo más rápido. A los 6 meses está lista. Los perros criollos son tremendamente prolíficos. Es curioso, pero he visto a veces personas que llevan bulldog francés para monta, una, dos, tres montas y no queda preñadita No, la perra, tienen que recurrir a inseminación artificial. Bueno, una perrita criolla, una sola monta y listo, se fueron 8, 10, 12 cachorros. De los 10 cachorros, por lo menos 6 son hembras. En su mayoría tienen pintas negras o son negras totales. Somos racistas hasta en eso. En los hogares de paso, fundaciones, tenemos hembras de tamaño mediano y de color negro. Se quedó ahí. también se ve ahí la Mucha cantidad. discriminación. Ujú. De esas 6 hembritas que nacieron, igual se repite el ciclo. A los 6 meses está lista para ya su primer celo. Y la mamá ya está lista también Para el Para segundo, a segundo. los 2 meses para de otra vez. ya está. Entonces eso es una ramificación, una cosa Comienzas a impresionante. multiplicar y es una cantidad alarmante la que se puede Si tener. usted quiere ayudar 100 animales, no necesita tener una fundación, no necesita tener hogar de paso. Puede Dice aparinar uno. una sola esterilización y está ayudando dependiendo del análisis de tiempo, a qué tantos años lo proyecte, cientos, miles de animales. Pensamos que nuestra estrategia debe girar en torno a eso. Por eso vamos a recurrir a una figura que de pronto no encaja en muchas partes, pero me he documentado, he hablado con varias personas expertas en el asunto y en medio de las limitaciones resulta ser la más eficiente. Es un protocolo que se denomina capturar, esterilizar y soltar. En el nuevo espacio que tendremos, dedicaremos un espacio que será hogar de paso estricto. Toca echarle un nudo en el corazón, pero ¿qué más hacemos? Hay muchos sitios estratégicos aquí en la ciudad, el terminal, los barrios donde la sobrepoblación de personas, de animales es tremenda, el Porvenir, el Popular, todo ese sector, el La parte de la Batallón, galería también. la Galería. Entonces llegamos, capturamos 25, 30 animales, nos los llevamos, exámenes de laboratorio, se hace la esterilización, se lleva el postoperatorio también a ese mismo sitio. Cuando ya estemos seguros de que están bien, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para darlos en adopción. Ojalá lo logremos, pero si no lo logramos, no podemos quedarnos con un animalito ahí, Te hago será ahí soltado una otra vez. pregunta importante también. Si yo quiero adoptar, ¿qué requisitos debo tener? Porque no todo el mundo es apto para adoptar ahora que estamos generando conciencia de que son almas vivientes, son almas, ¿cierto? Que Sí. sienten, que entienden, que van guardando también en su corazón y en su memoria recuerdos de lo que tú dices, se traumatizan, Traumas. ¿sí? Entonces, no es que yo simplemente quiero un perrito para mi hijo que se siente solo y lo agarran de juguete, ¿cierto? A jalarle las orejas y la cola como si fuera un muñequito de moda. ¿Qué requisitos necesito yo o qué requisitos piden ustedes para poder adoptar?
Ahí también hemos tenido una evolución. Al principio hacíamos una especie de caracterización con base en un formulario web, donde era una encuesta de cuántas personas viven en la casa, las edades, alergias y demás. Eso creó mucha resistencia en la gran mayoría de las personas, entre otras cosas era denso, pero nuestra intención era recoger la mayor cantidad de información posible. Pero nos dimos cuenta ya analizando la información que las personas simplemente contestaban lo que sabían que Que se uno iba a Era quería adaptar. leer. determinante. Sí. Entonces ha tenido otros, sí, otros se me murió de viejito, no decían es que se me salió, lo mantiene en la calle y lo atropelló un carro, fueron aprendiendo también. Entonces, en últimas, esas medidas restrictivas no garantizan tampoco que haya una tenencia. E incluso ya no hablamos de tenencia, hablamos de convivencia, porque debemos No se también habla comenzar a desde la evolucionar. propiedad. Sí, porque tenencia es propiedad, pero Ujú. convivencia es saber que mi animal de compañía, al igual que yo, debemos convivir con una sociedad y que nuestros derechos, porque ya hoy en Colombia, gracias a Dios, son considerados seres sintientes, pero nuestros derechos como familia multiespecie van hasta donde la otra familia también tiene los suyos. Ujú. Entonces, por eso viene el tema de las heces, bueno, de todo el tema de la convivencia responsable. Entonces, caímos en cuenta que ya estamos grabando ese material en este momento. El principal requisito es que vean los videos de lo que hemos denominado el curso de convivencia responsable, que sean conscientes de que van a buscar sobre todo cachorros, que porque es más fácil enseñarlos a su familia. Pero resulta que se llevan un animalito joven de 45 días, de 2 meses, Que y les no le hace sacan el daños. tiempo para educarlos. Porque nosotros tenemos en este momento muchos adultos, muchos perros adultos. Como ya han convivido con nosotros, sé cuáles conviven bien con los niños, cuáles conviven bien con los gatos, cuáles conviven bien con todo, con cualquier ser Ujú. vivo. Entonces, en este momento les hago una encuestica básica, cuéntenme acerca de su familia, cómo está compuesta. Entonces, si me dicen tengo un niño, porque lo primero que me dicen es mándenme las fotos. No les gusta, pero yo fotos no les mando porque lo primero que hacen es irme por los que tienen pinta de lobo siberiano o los que Con son los pequeños, por bonitos. lo que consideramos bonitos. Ujú. Pero resulta que el bonito que le gustó a esa persona no convive bien con niños y lo primero que me dice es que tengo una niña de 3 años. Entonces sé que estoy echando los ingredientes precisos para una receta para el desastre, porque puede venir un tema de un incidente en la casa, no es necesariamente agresión, es un incidente, porque realmente los animalitos, los perros no agreden por agredir. Hay que comenzar a leer cuando ellos siempre nos dan advertencia. Ujú. Entonces les enseñamos a leer ese tipo de advertencias, a que Los aprendan a comportamientos. preparar su hogar para recibir ese nuevo integrante. Si lo pasan y ya los sensibilizamos incluso a partir de cuánto cuesta. Si les da X marca, que es la más económica, le cuesta tanto el mes dependiendo del tamaño del animal. Pero hay que tener en cuenta que como el contenido nutricional de ese concentrado es un poco más bajo, va a tener que sumarle vitaminas, por ejemplo. Y así, entonces el principal requisito es querer ser responsable al llevar a un nuevo integrante a su familia. Si ya es consciente y lo quiere hacer, encantados de acompañarlo en el proceso. Entonces, no, que no me digan que cuando voy a recogerlo, no. Me dan la dirección, sobre todo si es en el caso de felinos, vamos y hacemos la visita y les digo, mire, por ahí se puede salir, por aquí, por este lado, coloquemos estas mallitas. Para el perro, este espacio quizás es muy pequeño, tocaría que sacarlo, esa serie de recomendaciones. Es algo muy integral, Sí, muy integral. Emiliano, Sami, felicitaciones. Yo creo que están haciendo una labor increíble. Los felicito porque hay muchos ejercicios pioneros. Pensaba, por ejemplo, en lo que hablaba Emiliano y lo que comenzaban a hacer desde el colegio esa labor social, en vez de ir a la policía, como muchas veces se va a bomberos o a otros lugares. Qué chévere que desde 1911 pueda ejercerse esa cátedra de reconocimiento ambiental y de los animales, los seres vivos, para poder generar otra conciencia desde esa edad tan importante para poder cambiar un poco el chip eh, y que la sociedad cambie desde esa temprana edad. ¿Cómo les pareció el café? excelente, Bueno, excelente. quiero agradecer también al caporal porque se nos estaba por ahí pasando. Caporal Llanero y el caporalito. Estamos por acá en la vía que comunica al municipio de Pitalito con Timaná, en las afueras. Aquí pueden venir, disfrutar de deliciosa comida y un delicioso café. Gracias por sembrar empatía. Gracias por empezar a transformar lo que es una realidad en muchas ciudades colombianas y lo que muchas veces nosotros tenemos realmente de conciencia o inconsciencia, lo que es realmente la responsabilidad de tener a un ser vivo, a un animal en nuestro hogar y comenzar a ejercer una responsabilidad y no soltarle directamente a las fundaciones como muchas veces sucede en Colombia y muchas partes del mundo y no realmente ser responsables de asumir nuestro rol
y aportar a que esta sociedad sea mucho Y mejor. también no solamente con el que tiene el animal en casa y lo deja tirado, lo maltrata, sino también el que ve y no hace nada. Es un mensaje también que yo quiero dejar. No es solamente, como tú dijiste, el síndrome del fotógrafo, de tomarle una foto y subirla a redes, que alguien más lo ayude. Si estamos viendo un animal en condición de Agilidad. vulnerabilidad, si estamos viendo un animal que tiene hambre, si estamos viendo un animal maltratado, denunciemos, llamemos, demos un alimento, demos un techo, resguardemos hasta que sea seguro, hagamos algo. Yo creo que de pequeños actos se convierten las grandes acciones y los grandes resultados, ¿no? Entonces, Emiliano, ¿qué mensaje quisieras dejar tú a los niños, a los jóvenes de tu edad y también a los adultos? Porque muchas veces desde los más jóvenes son los que nos vienen a Nos enseñar enseñan. e incluso los animales sin hablar nos dejan mucha enseñanza a nosotros de amor, de lealtad, ¿cierto? ¿Tú qué mensaje quieres dejar con este podcast para que la gente se conecte con ustedes, se conecte con su historia y se conecte con esta labor tan hermosa que ustedes hacen? Bueno, pues sería el animales que no compren, adopten, que los cuiden, que los amen, que si no pueden tenerlos, que no los boten. Eso sería lo más A la Fundación Bigotes, que los acompañen en esa labor que vienen haciendo. Claro, eso es una invitación también a que los sigan ustedes en redes sociales. Ya tienen el número de telefónico, se pueden comunicar directamente con Sami o pueden comunicarse con Luz para Sanar para poder aportar un granito de arena a esta labor tan linda, ya sea con transferencias, sea con alimentos, de qué otra forma pueden también ayudar. Desde haciendo la visita en adelante, allá en Pero los... por lo menos si hay alguien que no esté en Pitalito Ah, y quiere colaborar, ¿de qué manera puede hacerlo? perfecto. Puede ser la transferencia, si desea, con mucho gusto, hace el contacto. Incluso ahí tenemos fanpage y tenemos un grupo, una comunidad en Facebook también. Entonces ahí hay varias personas incluso que dicen, vea, hice el giro de 50, 60.000 pesos, lo que sea, y entonces deja como una trazabilidad digital. Y ahí mismo nosotros colocamos, mire, lo que se hizo con esa plata fue esto. También nos Tú pueden... envías como un comprobante para la Comprobante. Sí, tranquilidad de la sí, señor. persona, de mira, se hizo esto con tu dinero. Sí, existen dudas y es razonable, entendible, ni más faltaba. Entonces, me preocupo bastante por ir entregando esos soportes para que la gente sepa qué es lo que se hace con el recurso económico. Pero si de todas formas no se siente tranquilo, le genera cierta duda, entonces me puede escribir. Tenemos varios proveedores, varios veterinarios, entonces le puedo dar los números de cuenta a ellos directamente, el que nos suministra comida con descuento, medicamentos con descuento. Está también un proveedor con el tema de los implementos de aseo. Eso te iba a decir, no solamente los alimentos, sino que puede ser productos farmacéuticos, ¿cierto? De Medicina para aseo. medicina veterinaria, Sí, puede ser directamente con la veterinaria para las operaciones, sí, para Sí, todos los los procedimientos procedimientos. que ustedes hacen, exacto. puede ser también con elementos de aseo. No sé Eh, si ustedes necesitan temas de construcción o cómo resguardan, por lo menos acá en Pitalito, para los que no conocen, hay una lluvia constante y esta lluvia ocasiona bastante caos en todo el municipio. ¿De qué manera pueden ayudar? en este momento nos alistamos para el traslado a nuestra nueva sede. Ujú. Empezamos desde cero. Entonces ahí desde una caja de puntillas en adelante va a ser de vital importancia. En este Perfecto. momento estamos trabajando sobre los diseños en nuestra página. Ya les contaremos en breve, no serán más de 20 días, los detalles de ese proyecto, cómo lo vamos a abordar, porque también de eso depende el traslado de Doña Aura. Entonces ya hay una persona que me dijo, le vamos a donar una guadua, le vamos a donar estivas, varillas y vamos a buscar una forma que nos permita hacerlo lo más rápido posible para llevarnos los animales allá. Entonces, de material de construcción, absolutamente todo vamos a necesitar allá. Perfecto, Sami. ¿Y tu mensaje? ¿Cuál sería? El podcast de hoy se llama Sembrando Empatía. Lo quisiera complementar con todo lo que sembramos en algún momento nos da cosecha. Entonces es para que un día cosechemos felicidad para toda la sociedad, para todos los habitantes del territorio, independientemente de la especie, porque realmente no hemos caído en cuenta de que estamos trabajando mal con los pronombres. Nos concentramos mucho en el yo, pero resulta que el pronombre que es esencial
para la sobrevivencia de todos, todas las especies es el somos. Creemos que somos solamente nosotros, pero no, somos todos porque todos compartimos un mismo hogar, todos somos una sola vida. Todos somos fundamentales para complementar Sí, ese equilibrio. sí, sí. Todos podemos. Así que ya lo saben. Muchas gracias por hacer parte de este podcast. Muchas gracias por haberse conectado, por habernos seguido. Y nos encontraremos en una próxima historia aquí en Voces, Casos de la Vida Real. Gracias a ustedes por venir también. Chao. Gracias. Gracias.